Buenas tardes. Vamos a esperar a sus compañeros como habíamos acordado, ¿ya? Comenzamos un poquito pasado a las 7:15.
Chicos, vamos a esperar unos 5 minutitos más y comenzamos sí o sí, porque ha llegado poquita gente. Ok. Bueno, Buenas tardes.
Hola, buenas Buenas tardes. tardes. Hola, Buenas tardes. bienvenidos al tercer día. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hola chicos, buenas tardes. Vamos a partir el día de hoy corrigiendo lo que ayer quedamos pendientes. Ya, vamos a corregir el trabajo, así que denme un segundito para compartir las preguntas y comenzamos. Ya. Vamos a comenzar entonces. Vamos por la pregunta número 1. Indique y diferencie los tipos de estrés que existen. Explíquelo lo más completamente posible. ¿Quién quiere contestar esta? Yo. Por aquí, Adelante. Camilo. Existen dos tipos de estrés, definidos como crónico y agudo. El agudo es repentino y puede ser en base a una situación, cualquier situación oportuna que se aparezca, que no se espere y genera estrés, pero no dura tanto en el tiempo, no sé, el momento puede durar el día, pero no se le da más importancia y no sigue. Y el crónico es el que se arrastra durante varias semanas o un largo periodo de tiempo y ese puede desencadenar enfermedades, puede afectar a la persona tanto física y psíquicamente. Eso. Ok, Camilo. La respuesta está mitad buena, mitad mala. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien nosotros vimos los efectos que conllevaban la cronificación del estrés, no vimos específicamente el estrés agudo y el estrés crónico, ¿ya? Sino que vimos una clasificación diferente. Ricardo, ¿podrías ayudarnos a complementar esta respuesta? Sí, buenas tardes a todos. Yo, por lo menos, en mi respuesta puse que existe el distrés y el eustrés. Ya el distrés es la reacción exagerada de nuestro organismo a una situación y que a largo plazo puede ser peligroso. Y el eustrés es el nivel de estrés proporcionada a la situación que nos permite hacer nuestras actividades diarias. Perfecto. A esas clasificaciones de estrés nos referíamos, Camilo, ¿ya? El eustrés, de recordar que es el estrés base que nosotros necesitamos para poder funcionar en el día. Y el distrés es como el estrés, entre comillas, malo, ¿ya? Que tiene que ver con una exigencia mayor y una respuesta exagerada en relación a la exigencia. ¿Ya? Muchas gracias a ambos. Vamos por la segunda. Escriba y describa los tipos de técnicas de relajación. José Villalobos. Sí, dígame. ¿Aló? Aló, sí, le escucho. Dígame. Sí, te escuchas bien. Cuéntanos cuál es Ya. tu segunda respuesta, que dice escriba y describa los tipos de técnicas de relajación que nombramos en clase. Yo coloqué que los tipos de técnicas de relajación en base al estrés tenemos la respiración, que la misma se debe realizar lento y profundo, pausadamente, respirar por la nariz y botar por la boca. También tenemos la relajación muscular, que se debe realizar progresivamente para relajar diferentes músculos del cuerpo.
que fue el ejercicio que hicimos ayer. También tenemos la Ujú. meditación, que a través de esta se puede conseguir despejar la mente, los pensamientos, las preocupaciones, y podemos llegar a obtener una relajación profunda. Existen otros como el yoga, descansar la vista también, la imaginación, porque esta nos puede llevar a una relajación del cuerpo y a bajar los niveles de estrés que tenemos en el mismo. Esas fueron las respuestas Perfecto. que yo puse ayer. Muy bien, José. Lo que ayer hicimos fueron técnicas de relajación muscular, ¿ya? Hablamos también de Ya. las técnicas de respiración. Y también, una que se te quedó en el tintero, fue las técnicas cognitivas, ¿ya? Sí, Que esa se sí, trata de poder identificar aquellos pensamientos negativos que estoy teniendo y modificarlos. ya. Pero muy bien, José. Muchas gracias. Vamos a ver. Vamos a ver quién más. Dice, explique la relación entre conducción y estrés. Vamos a ver, a quién le preguntamos. Ros, ¿está por ahí? Hola. Hola. A ver, lo que yo puse es, bueno, que aumenta la agresividad, comportamientos imprudentes, aumenta las distracciones, hay movimientos bruscos al manejar. Eso fue uno de lo que lo puse, la relación entre conducción y estrés. Cuando hay estrés se provocan esas cosas. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Yes. Vamos con la 4. Explique con sus propias palabras el síndrome del burnout. Vamos a ver a quién le preguntamos. A ver, Matías Sangüesa, ¿está por ahí? Matías. Ya, no está. Al agua. Felipe, cuéntanos, ¿de qué se trata el burnout? Voy a buscar en lo que envié, Sí, no hay problema. en el correo enviado. Este síndrome es de exceso de trabajo que lleva al estrés de cualquier ser humano, hasta el punto de modificar su personalidad y autoestima. La verdad no estoy 100% Perfecto. seguro, pero me acordé de que decía la personalidad y el autoestima. Ya, bien en ese sentido. Recuerden, chicos, que el burnout es un síndrome que habla, que se deriva de la cronificación del estrés, de la curva del estrés. ¿Ya? Este síndrome es el síndrome del quemado. Imagínense como un fósforo con la cabeza quemada. Asimismo, están las personas, ¿ya? Es un síndrome que afecta a la autoestima, al ánimo, la motivación y la personalidad, no lo sé porque es un poco controvertido eso, pero por lo menos el autoestima sí, ¿ya? Así que bien, Felipe, por ese lado. Ok. Voy manejando, Matías. Ya. Y última, menciona las fases del estrés y da un ejemplo de resistencia. Vamos a ver quién me falta por preguntar. Gerardo está sin micrófono. Gerardo, ¿estás con micrófono? Ya, parece que no. Aún no. Ya. José Poblete. Sí, acá estoy. Cuénteme cuáles son las fases del estrés. Las fases del estrés son nivel normal de resistencia, fase de alarma, fase de resistencia,
fase de agotamiento y la cronificación. Perfecto. ¿Y podrías darme un ejemplo de la fase de resistencia? O sea, el ejemplo de la fase de resistencia es principalmente cuando pasamos de la fase de alarma, o sea, cuando sí, pues pasamos la fase de alarma, obviamente, y el cuerpo se mantiene en el mismo grado de estrés durante alrededor de, en este caso, conduciendo serían 2 horas, donde ahí se empiezan a activar la fase de agotamiento y obviamente después la cronificación. Por eso se recomienda que se conduzca 2 horas y de eso se realice una pausa. Creo que está bien. Perfecto, muy bien. Muy bien. Ya. Tenemos entonces más o menos corregido lo que es el trabajo. Espero que hayan anotado las cositas, los apuntes de los compañeros, las respuestas que dieron. Y vamos a seguir con la materia. Las influencias entre emociones y cuerpo. Las emociones, ¿qué son? Es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos. Es decir, las emociones no solo son mentales, sino también que vienen del cuerpo, ¿cierto? A través de hormonas y cambios fisiológicos también. Perdón, estaba leyendo un mensaje. Se pueden agrupar de acuerdo a la manera como afectan la conducta y el individuo, impulsándolo a realizar o evitar algo. ¿Ya? Es decir, estas emociones se pueden agrupar en emociones que son, bueno, se pueden agrupar de diferentes maneras, pero podemos agruparlas en emociones que son mejores y emociones que son más conflictivas. Por ejemplo, un conductor en estado emocional de ira, ansiedad o euforia, ¿ya? La euforia, recordemos que es un estado tremendo de felicidad, presenta serios déficits de atención que dificultan la adecuada conducción. En el caso de los conductores jóvenes que experimentan miedo por la falta de experiencia, puede llevarlos a situaciones de riesgo por falta de decisión e inseguridad. Tipos de emociones. Aquí vamos a hablar de las emociones más básicas, ¿ya? De hecho, les voy a mostrar después, recuérdenme mostrarles una ruedita que habla de las emociones. Tipos de emociones. Está el miedo, que es una emoción que todos conocemos, que habla de la anticipación a una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad. ¿Ya? Generalmente esta emoción es la previa a actuar de alguna forma, ya sea escapar, esconderme, etc. Luego sigue la sorpresa. Es un sobresalto, asombro, desconcierto. Es una emoción transitoria. ¿Ya? La sorpresa no es una emoción que nos quedemos con esa sensación, sino que es una emoción que es de paso. Puede dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa. También está la aversión, ¿ya? Que es el disgusto, el asco. Nos alejamos del objeto que nos produce aversión. Y esta emoción es una emoción súper primitiva que se da incluso desde niños. Si se fijan, los niños que son bastante mañosos, por decirlo así, o fijones con la comida, tienen mucho de esto, de la aversión. Sobre todo cuando, como dato freak, sobre todo con las cosas verdes. ¿Se han fijado que los niños como con el brócoli y ese tipo de cosas no les gusta? Es precisamente por el color, ¿ya? El color verde nos hace recordar de manera primitiva lo que son las plantas que pueden ser venenosas. Entonces es normal que los niños asocien el color verde de los vegetales a algo tóxico, algo que no les gusta, algo que no es bueno para ellos. Pero es un tema totalmente inconsciente, los niños no se dan cuenta de esto y es algo asociado a lo primitivo del cerebro.
Tenemos también la ira, la rabia y el enojo. ¿Ya? Todos hemos sentido en algún momento rabia, enojo, estar irritables, algo que nos haya molestado. ¿Ya? Es una sensación bastante desagradable. Pero que también en algunas ocasiones puede servir como motor para motivarnos a hacer otras cosas, ya sean buenas o malas, como por ejemplo puede ser pegarle a alguien o renunciar a un trabajo que no me hace feliz, puede ser algo bueno o algo malo. Luego tenemos la alegría, ¿ya? Es una sensación de bienestar, de seguridad. Y esta emoción también es una emoción bastante fuerte que tiende a quedarse con nosotros bastante tiempo, al igual que la rabia. Y finalmente tenemos la tristeza, la pena, que tiene que ver con la soledad y el pesimismo. La tristeza es una emoción bastante compleja, ya que tiene mucho que ver con la pérdida de algo. Entonces, es una emoción que también es más que nada duradera, no es una emoción que sea transitoria. Antes de ver el video, les quiero mostrar algo. Déjenme buscar. Ya. Esto que vemos aquí, ya que es como una ruleta, es una rueda de emociones. ¿Ya? ¿Qué es esto de la rueda de emociones? Fíjense que acá en medio, aquí, hay poquitas emociones. Está el amor, la repugnancia, que era en relación al asco, la sorpresa, la felicidad, la tristeza, el enojo, el miedo, que son emociones que acabamos de ver porque son las emociones más básicas. De esas emociones, de estas emociones que están aquí más grandes, se desprenden estas chiquititas. Por ejemplo, si siento miedo, esta rueda se utiliza para identificar las emociones a las personas que les cuesta un poco identificar las emociones. Entonces, la idea es que, por ejemplo, si yo me doy cuenta de que siento miedo, pero todavía me cuesta identificar qué es lo que siento, tengo, por ejemplo, el sentirme avergonzado, el sentirme vulnerable, rechazado, inseguro, preocupado. O por el contrario, si estoy enojado, puedo sentirme amenazado, furioso, ofendido, frustrado, irritado. ¿Ya? Así funciona esta rueda de emociones, que esta es una pequeñita, pero hay unas que son gigantes, son muy grandes y que tienen muchas emociones. Vamos a ver si encuentro alguna. Esta, por ejemplo. Vamos a ver si le puedo hacer zoom. Ahí está. Si se fijan, esta es una rueda un poco más grande, ¿ya? Que tiene la emoción básica, la segunda emoción, por decirlo así, y tiene subemociones, de las subemociones. Por ejemplo, si yo siento felicidad, puedo sentirme pacífico y cariñoso, o simplemente cariñoso. Estas ruedas de emociones son bastante más específicas. ¿Ya? Como habíamos dicho, si siento miedo y me siento rechazado, aquí puedo sentirme, quizás me doy cuenta de que puedo sentirme marginado. ¿Ya? Y que eso viene del miedo, el miedo a ser marginado. Entonces, podemos ver con esto que las emociones son bastante más complejas de lo que nosotros podríamos pensar, ¿ya?
No solo están las emociones básicas, sino que también tenemos las emociones más complejas, las emociones secundarias y las emociones terciarias. Entonces, aquí vamos a ver un pequeño video que nos habla de qué sirven las emociones, porque las emociones tienen un sentido. No están ahí porque sí, sino que tienen un sentido y tienen un objetivo. Como por ejemplo les contaba el de la rabia, que tiene el objetivo muchas veces de movilizarnos a hacer cosas. Ya, vamos a ver este pequeño video. Vamos a compartir el audio y le vamos a dar play. Hola y bienvenidos a Crea una vida extraordinaria. Soy Carolina Zuleta y hoy quiero que hablemos del propósito de las emociones. ¡Acción! En el episodio pasado les estaba diciendo que uno de los principios de evolución personal es aprender a sentir nuestras emociones. Hoy quiero que vamos un poquito más profundo y hablemos para qué sirven las emociones, cuál es el propósito de ellas en nuestra vida. Muchos de nosotros hemos aprendido que hay emociones buenas y emociones malas. Normalmente pensamos que la felicidad, el amor y la tranquilidad son emociones buenas y que tal vez la tristeza, la rabia y el dolor son emociones malas. Pero la invitación que quiero hacerte hoy es a que consideres que las emociones todas son parte de la experiencia humana y no hay buenas y malas. Todas son parte normal de ser una persona. Sí, hay unas que son más cómodas de sentir que otras, pero eso no las hace malas. Voy a empezar a explicarte las 5 emociones principales y para qué sirve cada una. Primero hablemos del miedo. El miedo es algo que todos sentimos todo el tiempo y hemos aprendido que es malo, pero el miedo en sí no es malo, porque el miedo lo que está haciendo es alertándonos de un peligro. Si tú estás en un callejón oscuro en la mitad de la noche y oyes un ruido, es importante sentir miedo porque el miedo te está diciendo sal corriendo o estás en peligro y tienes que ponerte a salvo. Esa es la función del miedo. El problema con el miedo es que a veces sentimos miedo cuando nos tenemos que salir de nuestra zona de comodidad para alcanzar nuestros sueños. Entonces no es que el miedo en sí sea malo, es que tenemos que aprender a manejarlo y o alejarnos del peligro o ser valientes y enfrentarlo para poder crear la vida que queremos. El dolor emocional es como el dolor físico. Lo que nos dice es que hay algo que nos está causando daño. A ninguno de nosotros nos gusta sentir dolor físico, pero es muy importante porque imagínate, si tú no sintieras dolor y pones la mano en una parrilla caliente, te quemas toda la piel y ni siquiera te das cuenta. Es importante sentir el quemón porque eso te dice que debes quitar la mano de ahí. Igualmente, el dolor emocional te dice que hay algo en tu vida que te está generando daño, que te está hiriendo y es importante alejarte de él. Muchas veces en este canal hemos hablado que las emociones vienen de nuestros pensamientos y es verdad. Y cuando sentimos dolor, lo que estamos diciéndonos es que estamos teniendo un pensamiento que nos genera daño. Puede ser que estamos sintiendo ese dolor porque alguien nos dijo algo y nosotros estamos diciendo no está bien que me digan eso y por eso estoy sintiendo dolor y debo alejarme de esa relación. O sentimos dolor porque me estoy criticando a mí misma, me estoy atacando a mí misma y ese dolor nos dice que debemos parar y ser más amorosas con nosotras mismas. Así que el dolor está en nuestra vida para decirnos que hay algo que nos está hiriendo de lo cual tenemos que alejarnos. Quiero aclarar que hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Puede que alguien me diga algo que me genere dolor, pero el sufrimiento está cuando yo empiezo a pelear más con esa persona en mi cabeza, le entrego mi poder personal o le creo lo que me está diciendo, entonces yo misma me empiezo a atacar. Ese sufrimiento es opcional. El dolor llega, me dice, hay algo que me está causando daño y ahí yo puedo hacer algo al respecto. El dolor existe en nuestra vida para alertarnos que hay algo que nos está hiriendo. Es como una banderita que sale y nos dice, ojo, hay algo que te está causando daño, debes alejarte de esa situación o debes cambiar la manera de cómo estás pensando y encontrar una manera más amorosa de cómo hablarte a ti misma.
La tristeza la definen en la literatura de psicología como la pérdida de un placer. Es decir, cuando perdemos algo que es importante para nosotros, nos sentimos tristes. Es normal sentirnos tristes cuando perdemos a un ser querido, cuando perdemos una cantidad significativa de dinero, cuando perdemos nuestro empleo, tenemos una ruptura amorosa. Eso es parte de la experiencia humana. Es más, yo diría que queremos sentirnos tristes. Porque la tristeza lo que nos dice es que hubo esa conexión, que hubo ese amor. Imagínate perder un ser querido y no sentirte triste. Es como si no te importara. La tristeza, aunque se siente muy incómoda, nos recuerda que la vida nos importa, que estamos vivos, que tenemos conexión, que existe el amor. Así que ahí está, la tristeza, su función es decirnos que perdimos algo que es importante para nosotros. Y cuando nosotros la dejamos pasar a través de nuestro cuerpo, nos sanamos. Aunque estoy hablando de las emociones principales, voy a hablar de la rabia, aunque la rabia es un sentimiento secundario. Es decir, la rabia aparece después del dolor, después del miedo, después de la tristeza. Aparece unos instantes después. Tal vez has visto a una mamá reaccionar con rabia cuando su hijo se pone en peligro y lo regaña. Y es porque lo que la rabia hace es que nos empodera para enfrentarnos al miedo o para enfrentarnos al dolor. La rabia es un sentimiento que nos da mucha energía. Quiero hablar de la rabia en especial para las mujeres, porque nos han enseñado que no es un sentimiento muy femenino, que las mujeres tenemos que controlarnos y no mostrar la rabia. Pero yo creo que a lo que se están refiriendo es a la reactividad. Muchas veces la rabia nos lleva tanto a hombres y a mujeres a reaccionar impulsivamente, a agredir a otros, y eso no es beneficioso. Yo estoy hablando de utilizar la rabia para canalizar lo que tú quieres, para decidir esto es importante y con determinación encontrarlo. Hace unos años yo trabajaba en una empresa donde en el equipo de liderazgo yo era la única mujer. Estábamos en una reunión discutiendo que había una de nuestras empleadas que se había tomado una licencia de maternidad, iba a regresar, pero la realidad era que todas sus funciones ya las habíamos delegado. En el grupo estábamos hablando que como ella tiene ahora un bebé, seguramente solo quiere venir medio tiempo. Y dijeron, sí, entonces démosle solo estas funciones. Y empezaron como a minimizar el impacto que ella tenía dentro de la empresa. Yo empecé a sentir rabia. Y gracias a que yo había hecho las paces con la rabia, pude utilizar ese sentimiento en ese momento para canalizar, utilizar mi voz y decir que yo no estaba de acuerdo con esa decisión, que yo creía que a esta empleada se debería tratar como una profesional y valorar todo el trabajo que ella había hecho. Así que la rabia existe para empoderarnos, para decirnos que algo es importante y darnos las herramientas para actuar. Y lo que tenemos que aprender es actuar con responsabilidad y no con reactividad, a utilizar la rabia para alcanzar nuestros objetivos y no para causar más daño. Por último, quiero hablar de la felicidad. La felicidad es la emoción que nos dice que vamos por el camino correcto, que estamos honrando nuestros valores, que estamos viviendo la vida de acuerdo a quién somos y cómo queremos, que estamos teniendo pensamientos positivos. Para algunos, sentir felicidad es incómodo. Es más, yo lo veo en mis clientes. A medida que van transformando su vida y van logrando más cosas que ellas quieren, van creando la vida como ellas quieren, empiezan a sentir un poco de miedo de sentir tanta felicidad. Entonces la felicidad también a veces puede ser incómoda. Y lo que yo recomiendo ahí es conectar la felicidad con la gratitud y crecer nuestra capacidad para ser felices, para recibir, para vivir en gratitud, para disfrutar la vida que tienes. Entonces, la felicidad existe para decirnos, muy bien, esta es la vida que estás creando, celébrala, siéntete agradecido. Es como esa banderita verde que te dice que vas por el camino correcto. Como puedes ver, cada emoción tiene una función muy importante en tu vida. Y en vez de decir que es mala o que no la deberías sentir, lo que nos invitan a hacer todos estos maestros que han venido antes de nosotros es aprender a sentir las emociones y a utilizarlas como un compás en nuestra vida, que nos dice qué es lo que estoy pensando, si estoy honrando mis valores o no, si estoy viviendo la vida que quiero o no. Y esta es mi invitación hoy, a que empieces a poner atención a cada una de las emociones que tienes. Y ahora que entiendes para qué sirven, hazte la pregunta, ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿Cómo la puedo utilizar para crear la vida que yo quiero? Me encantaría saber de ti.
¿Cuál de estas emociones sientes más a menudo? ¿Y qué crees que eso dice sobre tu vida? Entonces, ya que Hola. vieron el video, me gustaría saber qué opinan de esto que acaban de ver. Si están de acuerdo con que las emociones tienen una funcionalidad o creen que las emociones no tienen una función alguna. ¿Qué emoción es la que más sienten a menudo? Hola, buenas. Yo creo que Hola, el tema Ricardo. de los sentimientos, como dice aquí la señorita, es algo que no son ni buenos ni malos, son reacciones que uno tiene a las situaciones de la vida. Por ejemplo, yo tuve miedo hace poco por el tema de, tuve que dejar la pyme que tenía de despachos para tomar un nuevo curso que estoy tomando ahora para poder eh, 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 proyectarme a futuro. Y tuve miedo al dejar la pyme porque voy a vender la camioneta con que hacía los despachos y lo asumí, pues. Desafié el miedo y continué con los planes que tengo hasta el minuto. Eso es lo más importante, hacer las cosas de igual manera, en este caso con miedo, ¿cierto? Muchas gracias, Sí. Ricardo. ¿Quién más? Yo estoy de acuerdo con lo que dice ella porque nosotros en lo que son las terapias complementarias justamente tratamos de que las personas no ¿cómo se llama? No tranquen ni dejen, ni retraigan sus emociones, porque cuando uno siente una emoción tiene que soltarla, tiene que llevarla, porque eso uno te ayuda a soltar y te ayuda a avanzar en la vida. Y como decían ahí, que el miedo te lleva a una acción, que la rabia también te lleva a empoderarte, así la tristeza y la felicidad y todas las otras que nombraron te llevan a que tú aprendas a verte, a conocerte a ti mismo y cuando sabes cómo son tus emociones, qué es lo que estás sintiendo, te puede llevar a actuar de mejor manera y no permitir que valga la redundancia, la emoción de la emoción o lo que sientes con esa emoción te nuble la vista para llevar a realizar tal o cual actividad o tal o cual sueño. Perfecto, tienes toda la razón, Ros. Es importante justamente permitirse sentir estas emociones, porque como hablamos un poquito antes acerca del tema de la ansiedad, el hecho de esconder las emociones, de esconder lo que nos pasa, nos genera, es como esconder basura debajo de la alfombra, ¿ya? Las puedo esconder, pero van a estar siempre ahí. Y si yo escondo basura durante años y años y años y años, en algún minuto esa basura se va a notar. Se va a notar, yo lo quiera o no. Y en este caso, nuestro cuerpo, ¿qué es lo que hace cuando uno guarda una emoción demasiado tiempo? Comienza a somatizar. Comienzan los dolores de estómago, comienzan las crisis de pánico, comienzan la ansiedad, comienza la angustia, incluso la depresión. Entonces es muy importante, como dice Ross, soltar esas emociones y en cierto sentido hacer las paces con las emociones, entre comillas, que la gente piensa que son más negativas, como lo es la rabia, por ejemplo. Muchas gracias, Ross. Sí, y una última cosa, ay, perdón. No, dale. Una última cosa es que, como dices tú, aparte que lo somatiza, te va a llevar a enfermedades como el cáncer, como leucemia, como etcétera, o sea, con problemas de la rodilla, úlceras, te lleva a todo eso. Y lo que tratamos de trabajar nosotros, por lo menos los clientes hombres que he tenido yo, es ayudarle a soltar y a mostrar sus emociones y que la sociedad
sobre todo con los niños chicos, empezar a mostrarles, y es el tratamiento que yo hago con los papás, de que dejen que sus hijos expresen sus emociones, sobre todo los hombres que les impiden soltar esa pena y que al final se les provocan impotencia y las traspolan a la rabia, a la frustración y al final se hacen daños más ellos mismos. Y lo mismo que las niñas cuando no pueden soltar su rabia. Es normal, hay que empezar a normalizarlas dentro de los límites para cual la persona sea sano para ella. Es- Muy bien. ¿Alguien iba a comentar algo? Sí, yo, profe, Arlis por acá. Arles. Bueno, yo encuentro que también es importante el saber controlar las emociones y a veces nos toma muchísimo tiempo, em, nos toma muchísimo tiempo entender esto y llevándolo al ámbito de la conducción y todo esto es súper importante, sobre todo hoy en día, de controlar las emociones y a veces tomar el control de una situación. Yo, por ejemplo, antes era muy irritable. Yo era muy irritable, yo me decían cualquier cosa y yo ya me ponía a pelear y todo el tema. Eh, y eso en el ámbito de la conducción es súper peligroso porque eh, a veces uno tiene que de repente controlarse un poco, como dicen, para pelear se necesitan dos. Entonces muchas veces evitar, muchas veces no caer en el juego de la otra persona, en la rabia, la ira de otra persona, aunque a uno le moleste también. Entonces, saber tener el control de esas emociones en determinado instante también para evitar daños, evitar accidentes, evitar cosas. Incluso yo he visto gente que le choca así a propósito, le tira el auto al otro por un momento de rabia, así una locura increíble. Entonces, eso se está viendo hoy, se está viendo mucho hoy en día y yo, bueno, ya llevo más o menos tiempo manejando y he aprendido a controlarme también en muchas ocasiones que a veces lo hacen pasar rabia a uno o en algún momento de rabia, pero hay que saber controlarse y bueno, a mí me ha pasado que, como le decía antes, me da mucha rabia, me irritaba súper fácil. Ahora ya, bueno, trato de evitar, de irme, no sé, darme la vuelta ya y digamos, dejar eso así. Perfecto. Sí, tienes toda la razón, Arlis. La gente últimamente le cuesta manejar y, como dice Ross, canalizar lo que son las emociones. Porque nadie nos enseña, nadie nos dice cuando somos pequeños, mira, cuando tengas rabia lo que puedes hacer es tal cosa, o lo que puedes hacer es otra cosa. Y Ross, voy a tomar un punto que dijo Ross que considero muy importante. Sobre todo a los hombres no se les enseña que las emociones también la pueden vivir, ¿ya? Sino que se les coarta en ese sentido. Se les coarta diciendo, no, llorar es de niñita, no llores. Y se les permite solamente sentir rabia, ni siquiera los dejan sentir pena muchas veces. O les enseñan que eso es malo. Mientras que a las mujeres también nos enseñan que la rabia es mala, que no podemos sentir rabia porque tenemos que ser señoritas, ¿verdad? Y las señoritas no sienten rabia. No sé si alguien más quiere opinar acerca de lo que vimos recién o de lo que estamos conversando. Yo la verdad no quería, pero lo voy a hacer. Ujú. Con el tema de las emociones, yo desde que tomé la decisión de dejar un poco la oficina y el teletrabajo por algo nuevo y que esto lleva una inversión también de dinero, he estado súper en este tiempo que estoy en proceso de este cambio, he estado súper como muerto de miedo, por no decir otra palabra, la verdad. Y he tratado de hacer un poco de deporte, estar más con mi hijo, hacer otras actividades que me lleven como a olvidar ese miedo del proceso que estoy viviendo ahora. No sé si me explico. Y trato siempre de buscar alguna alternativa de cualquier ámbito para no ponerle
tanta atención a ese miedo, sino que de que pasen luego las cosas, de que tener luego la licencia, empezar luego con este trabajo, gastar todo lo que tenga que gastar, que es la inversión, y así tratar de ir controlando, que la verdad para mí es trabajar de esta manera, que es un trabajo independiente, es nuevo, porque es un cambio, la verdad, para tener más tiempo y para tener unos mejores ingresos, la verdad, pero de que estoy muerto de miedo, estoy muerto de miedo, la verdad. Pero eso, Gracias, Felipe, por compartir lo que te está pasando en este minuto. Creo que es súper importante lo que estás diciendo, porque los cambios en sí traen mucho miedo. Porque como seres humanos le tenemos miedo a lo desconocido, ¿cierto? La incertidumbre nos provoca miedo. Entonces, lo que estás haciendo, el hecho, por ejemplo, de pasar más tiempo con tu hijo, de hacer deporte, está súper bien. Pero lo que te recomendaría yo, además de eso, es la meditación, ¿ya? O que tengas un diálogo interno contigo mismo. El qué es lo que te da miedo, por qué te da miedo. Pero no, me da miedo perder plata, sino que algo más profundo que eso. ¿Se entiende? Y hacer un sí, yo poquito creo las paces que con el miedo. sí, un amigo me dijo eso. Me dijo, bueno, enfréntalo, ¿qué tiene? Y sí, le encontré razón. Uno puede tener miedo por muchas cosas. No, es más allá del dinero, sino que es más, también es por un tema de que nunca he trabajado de forma que fuera de una empresa. Nunca he trabajado de forma independiente. Incertidumbre. Incertidumbre al resultado. ¿Me entiendes? Mm. Entonces, eso, yo soy dueño de casa, tengo un hijo, me considero un papá responsable. Entonces, todo eso, tengo una presión que a lo mejor me la hago yo misma, pero me gusta la estabilidad, entre comillas, que tengo hoy día, la independencia que tengo hoy día, pero también tengo ese miedo sí, de incertidumbre y también de lo nuevo. Yo creo que eso quizás es como lo principal, lo nuevo, que lo nuevo y desconocido para mí, que es trabajar independiente. Sí, claro. Hola, Mira, aquí te están buenas. dando muchos mensajes de apoyo en el chat. Gerardo, ¿tú querías hablar? Sí, Sí, gracias por los logré mensajes. reparar aquí el nodo. Nos conectamos con micrófono. Qué Me bueno. gustaría ahí al amigo Felipe contarle un poquito de mi experiencia. Yo hace 7 años, un poquito más de 7 años atrás, tenía mi trabajo, una zona de confort genial, tenía mis lucas al fin de mes segura, sabía cuándo eran mis días libres, cuándo eran mis horas libres, y para mí eso estaba genial, era espectacular. Tenía un buen desempeño económico con mi trabajo, pero llegó un momento en el que el trabajo era genial para mí. Yo quería comportarme genial en el trabajo para que mis jefes me contemplaran y me tuvieran dentro del rango que estábamos desempeñando, pero me accidenté, me quebré un dedo, tuve una licencia justo para fines de año y cuando volví ya no era el mismo trabajador que tuvieron antes de la licencia. Me quisieron castigar, que supuestamente tiré una licencia para no ir a trabajar a fin de año. Yo trabajaba en el área administrativa de una empresa de locomoción colectiva, por ende se trabaja feriados y días que otras personas descansan. Y empezó un momento tenso ya en la pega, ya no era mi zona de confort, siendo que igual iba a pagarme lo mismo, pero ya no era igual. Y tomé la decisión de irme del trabajo, de renunciar. Obviamente lo conversé con mi señora, se tomaron las decisiones, sí, ya no estaba conforme, lo dejé. Y nos aventuramos en lo que nunca pensamos que íbamos a hacer, amigo mío. Nos pusimos a vender en un semáforo. Juntamos las lucas que teníamos, vimos que podíamos invertir. Ponte tú, nos conseguimos con un cuñado un carro, me puse en la orilla de un semáforo a vender granizado y no te cuento el miedo, y no sé si era miedo o vergüenza el que tenía,
de que los mismos muchachos que trabajaron para mí, que eran los conductores, a quienes yo administraba su trabajo, me vieran en un semáforo vendiendo un vaso de jugo. Fuimos con mi señora que me apoyó en todo este proceso, me preparó una bandeja con 3 vasos de jugo y yo me demoré 3 horas en poder pisar la calle. No avanzaba, amigo mío. Me daba el rojo y yo quedaba pegado en la vereda y no era capaz, y agachaba la cabeza y no miraba a nadie, y me devolvía otra vez al carrito donde estaba mi señora. La cosa es que mi señora me dice, pucha, sabe que lo veo complicado, vámonos para la casa. Y yo en ese momento puse el miedo o un miedo mayor al que estaba sintiendo en ese entonces. Por ejemplo, tenía miedo de tirarme a la calle y decir, pucha, me van a criticar o me van a apuntar por el dedo porque estoy trabajando en la calle. Pero me llegó un miedo temor, perdón, un miedo mayor que me dijo, y si no lo hago, ¿qué va a pasar más adelante conmigo? Y ese miedo me hizo pisar el anterior o la vergüenza y tirarme al medio de la calle. Obviamente no miré a nadie, miraba el piso y me puse a gritar los jugos, granizados, jugos, y empiezan a sonar las bocinas, levanto la cabeza y habían 5, 6, 7 manos arriba y yo tenía 3 vasos. Los vendí, volví corriendo donde el carro de mi señora, me preparó 6 vasitos, me volví a tirar en la misma actitud, vendí los 6 vasos, la bandejita me caía 9 vasos, amigo mío. Sin mentirle, 45, 50 minutos, yo vendí todo el hielo que te llevaba para preparar el granizado. Llegamos a la casa, me vine súper contento, y cuando contamos, me di cuenta que yo había vendido 2 mangas de vasos desechables. 2 mangas de vasos desechables eran 100 vasos. Vendí 100 vasos en 45 minutos. Al otro día yo no esperaba la hora que llegara el semáforo para ir a trabajar. Y desde ahí en adelante, yo me di cuenta que el miedo me ha ayudado a moverme más que otras emociones. Por ejemplo, sí, yo soy feliz, lo paso genial, disfruto a mi familia, pero me he antepuesto dudas. ¿Y qué pasaría si no hago esto? De vender granizado pasé a vender cuchuflí, de vender cuchuflí pasé a vender cocadas, y esto en un semáforo. Luego fui a ponerme de colera a una feria, donde me echaban siempre, no me dejaban ponerme, y luché, empecé a hacerme amigos, me daban un espacio, vendía artículos electrónicos, música en pendrive, y así fuimos avanzando con mi señora dentro de diferentes emprendimientos que podríamos hacer, hasta que un día de la nada le digo yo a mi señora, ¿sabe qué? Voy a pescar toda la plata que tenemos, voy a pescar todo lo que está invertido, lo voy a vender y me voy a poner a hacer máquinas arcade. Y nadie me creyó. Nadie. Oye, que eso no se vende, que estás loco, que cómo vas a hacer eso. Mi señora me dijo, no lo veo rentable, pero yo voy con usted. Si nos caemos, nos caemos. Y empezamos a hacer hace 3 años atrás máquinas de arcade, pedestales, consolas antiguas, un emprendimiento que empezamos un año antes de la pandemia, y cuando llegó la pandemia, nosotros pensamos que no íbamos a morir, chiquillos. Venía el miedo de que estaba todo invertido, de que no había que hacer, pero ese miedo me motivó a hacer más cosas, a buscar, no sé, pues me fui donde un amigo que tenía una empresa de camiones, le dice que me hiciera un contrato para que me diera un permiso y poder moverme los días que le daban el permiso a él para salir a entregar mis máquinas, y empezamos a hacer crecer ese negocio que gracias a Dios ha sido bastante rentable para nosotros. Junto con él hemos ido, no sé, pues implementando otras cositas, como les contaba yo, personalizaciones de tazas, poleras, estamos haciendo unos muebles, pero siempre basándome a lo que podría pasar más allá del temor que estoy sintiendo en este momento, o de la duda que podría estar sintiendo en este momento. Ahora yo soy de esos que, antes a mí me costaba mucho, amigo mío, tomar una decisión. Yo era el que decía, pucha, y si invierto 10 lucas y las pierdo, me dolían. Hoy en día digo yo, y si no las invierto, las voy a gastar, y no supe qué pude hacer con ellas. O sea, a lo mejor se volvieron 11, 12, 15 o 30 lucas más. Entonces ahora me arriesgo más en las inversiones, sí, me arriesgo más en la toma de decisiones, sí, pero siempre contemplando qué podría pasar más allá si yo no lo hago. Entonces, si usted cree que tiene esa iniciativa, si usted cree que es lo que va a hacer, si usted cree que es lo que es lo suyo,
póngale para adelante, amigo mío. Y como buen camionero dice, en el camino se arregla la carga. Póngale, el mayor de los éxitos, máster. Gracias, gracias, Eh, gracias. Tremenda por lo menos, historia. acá escuchando a todos los compañeros, veo que lo que más nos mueve a todos en sí es el miedo. Todos sentimos miedo, pero buscamos cosas que hacer. A mí también me pasó lo mismo. De hecho, les voy a contar mi anécdota. Hace 4 años que emigré acá a Chile, yo llegué trabajando en la calle y luego encuentro mi trabajo, el que tengo hoy en día. El trabajo se ha vuelto un estrés completamente para mí. O sea, no hay personal y quieren que nosotros cubramos todos los turnos que hay, a la hora que haya, en el momento que haya. Yo siento que nos están abusando como trabajadores. Adicional a eso, hoy me está tocando vivir algo con mi esposa, pues estamos embarazados y me pasó algo muy particular. Hace 4 años que yo vine para acá, mi mamá estaba embarazada y tuvo una pérdida. A los 9 días de la bebé nacer, de mi hermana nacer, muere. ¿Qué pasa? Mi hermano, que está acá en Chile también, su esposa le sale embarazada y yo tenía ese mismo miedo de volver a pasar por esa situación que ya habíamos pasado con mi hermana, pero me lo reservé, me callé mucho. Entonces, todo bien, salió el embarazo. Ahora mi esposa, estamos esperando nuestro primer hijo, y yo tenía ese mismo miedo. Mi cuñado me sienta, él es una persona muy espiritual, muy, o sea, creo mucho en la naturaleza, en el ambiente, en todo lo que tiene que ver con la meditación, el yoga, todo. Y él me dice, cuñado, yo le recomiendo que usted suelte esa carga que usted lleva. Porque yo vivía con dolor en el cuello, dolor en la espalda, dolor en mis piernas, dolor de cabeza, y tanto así que llegué a sufrir de insulina resistencia estando acá en Chile. Todavía la tengo, yo estoy medicado para eso. No soy diabético, soy insulino resistente, gracias a Dios. Entonces, él me dijo, todo lo que tú tienes en el cuerpo es producto del miedo, de lo que te callas, de lo que no expresas. Me dice, si está feliz, exprésalo. Si usted quiere a alguien, expréselo. Si usted está triste, expréselo. Si algo te molesta, dilo, háblalo, para que eso no se repita. Porque los círculos se vienen repitiendo. Entonces me dice, cuando tú dices una mentira, es un círculo constante. Eso se viene repitiendo. Lo mismo pasa con el miedo, lo mismo pasa con la felicidad. Me dice, cuando tú estás feliz, todo está bien. ¿Por qué te sale bien? Porque estás feliz. Entonces, ahorita aquí escuchando a mis compañeros, prácticamente el miedo a todos nos mueve, pues, y es lo que nos impulsa como a tener esa valentía. ¿A qué me refiero yo? Cuando yo decido soltar, yo dije, bueno, si nuestro bebé va a nacer, eso lo va a decidir Dios, eso no lo decido yo, es algo que no está en mis manos, yo lo voy a hacer. Cuando empecé el curso, principalmente, yo dije, bueno, para poder manejar mi auto tranquilo, andar con mi familia y tal, pero mis compañeros también me dieron entendiendo que no nada más estaba viendo como esa visión de manejar el auto ya para mi familia. No, o sea, tuve otra visión, yo dije como que bueno, yo estoy aquí, puedo sacar mi licencia, emprender también como taxista o cualquier otra pega que acá nos exigen la licencia y tener un mejor, o sea, un ingreso mejor, quizás abandonar este trabajo que no lo he abandonado ahorita por miedo a quedarme sin pega y o sea, ¿cómo respondo en cuanto a mi hijo? Ese es mi miedo, pues. Entonces yo dije como que, bueno, voy a aguantar un poco ahí, ya estoy haciendo el curso, si se me presenta la oportunidad, pues yo de una vez voy a empezar a trabajar pues en mi auto, haciendo viajes o en una empresa mejor donde tenga más beneficios. Y eso pues, o sea, en realidad no tenemos que tener miedo, sino estar como que convencidos de que sí lo podemos hacer, porque a veces nosotros mismos nos limitamos como que no lo puedo hacer, y resulta que sí lo podemos hacer y hasta lo hacemos mucho mejor. Muchas gracias por compartir sus historias, Gerardo y José, y Felipe también por habernos mostrado una vulnerabilidad importante. No todo el mundo es capaz de decir que tiene miedo, frente a un grupo de personas que no conoce sobre todo, ¿cierto? Así que un aplauso para ti, Felipe, por haber mostrado esto y por habernos permitido tener esta conversación tan bonita, ¿ya? Así que quiero aplausos en el chat para Felipe.
Gracias, gracias. Bravo, Muchas bravo, gracias. bravo. Sandy. Y vamos que se puede, Felipe. Todo se puede. Ya. Sigamos entonces con la clase, chicos. Hola y bienvenidos a... Ahí sí. Entonces, tenemos herramientas, vamos a ver herramientas para poder controlar la ira. Una de las cosas más importantes, aunque suena fácil, pero en realidad no lo es aprender a relajar. ¿Ya? ¿Cómo podemos aprender a relajarnos? Mediante técnicas de respiración, que esto produce una reducción de la agitación y una reducción también de la excitación mental y física. ¿Ya? La respiración tiene un poder súper importante porque de alguna forma nuestro cerebro se regula con la respiración. Si se fijan, cuando nosotros estamos enojados, tendemos a respirar así, ¿cierto? Mucho más agitado. Y si nosotros comenzamos a moderar nuestra respiración, a tratar de hacerla volver a la normalidad, vamos a irnos calmando inevitablemente, porque esa va a ser una señal que nosotros le enviamos a nuestro cerebro para poder regularse. ¿Ya? Entonces, las técnicas de respiración nos permiten estar más calmados y ser capaces de tomarnos un tiempo antes de reaccionar. Y lograr ver la situación con otra perspectiva y lograr recuperar el control de la situación. Dominar el cuerpo también es muy importante. Podemos expresar y dejar salir la rabia de manera inocua, sin hacerle daño a nadie. Por ejemplo, podemos gritar, dar golpes en un cojín, o gritar con un cojín para que la gente no nos pregunte por qué estamos gritando de la nada, ¿cierto? Llorar, salir a correr también nos ayuda mucho a descargar la rabia, el miedo, cualquier emoción que nosotros tengamos. Salir a correr o hacer ejercicio. Eso nos ayuda mucho a liberar tensión. También el ser asertivo, ¿ya? ¿Qué es ser asertivo? Es expresar nuestro punto de vista y nuestros sentimientos, pero asumiéndolo como nuestros. Por ejemplo, es diferente decir, ¿sabéis que me da rabia esta cuestión? Porque tú me hiciste enojar, a decir, ¿sabes qué? Tengo rabia porque yo me enojé porque me sentí juzgado por lo que me dijiste. Es diferente. Llega diferente a la otra persona. ¿Ya? Permitimos espacio a los sentimientos y las necesidades de otra persona. Siempre hablar desde el yo es súper importante. Tomar distancia. Si es que necesitamos, estamos muy enojados, por ejemplo, ir a dar un paseo, salir a caminar a la plaza cercana, pedir un tiempo para calmarse si es que no quieren salir o esperar unos minutos antes de reaccionar, también sirve mucho, es súper válido, es súper bueno, porque necesitamos muchas veces un pequeño break para poder procesar y calmar un poco las emociones que están a flor de piel. Emplear la palabra. Por ejemplo, si es que estamos muy enojados y pensamos que lo que podemos decir es demasiado duro, podemos pedirle a un amigo que escuche cómo nos expresamos, en el sentido de cómo yo puedo expresar mi rabia, pero sin juzgarnos, en forma de monólogo. De esa manera nos va a permitir desahogarnos y volver a procesar esa información. Porque cuando uno también dice las cosas en voz alta, logra procesar de otra manera las cosas que uno dice. Uno se escucha a sí mismo, ¿ya? Y puede modificar su discurso, hacerlo mucho más suave, o darse cuenta de que quizás lo que está diciendo no está del todo correcto. Hablar de lo que sentimos y pedir ayuda. Ya, pedir ayuda cuando sintamos que lo necesitamos, porque hay muchas veces en que el enojo se nos escapa de las manos y no está mal, es solamente. Entonces, cuando sintamos que la situación se nos escapa un poquito de las manos, es necesario pedir ayuda. Siempre, siempre, siempre respetar al otro.
No importa si estamos enojados, no perder el respeto por el otro. Aprender también a reírnos de nosotros mismos. El humor es un factor protector, que nosotros le llamamos en la psicología, es un factor protector porque nos ayuda a procesar las experiencias desde otro punto de vista. No vivir lamentándonos. Este es un tema bastante complejo, pero lo podemos reducir a una sola cosa. Nosotros podemos escoger cómo procesar las situaciones. ¿Ya? Podemos escoger verlo desde el vaso medio vacío, ver las cosas negativas de la situación, que no está mal, es completamente válido hacerlo, o ver el vaso medio lleno, verlo como una oportunidad de hacer otras cosas, una oportunidad de mejorar, una oportunidad de cambio. Es intentar ser lo más objetivos posible cuando estamos enojados. Por eso mismo también nos sirve preguntarle a alguna otra persona si es que nuestro enojo tiene sentido, entre comillas, o no tiene tanto sentido, si es que estamos siendo objetivos o nos está ganando un poquito la emoción. También es importante ser realistas con el manejo del tiempo. ¿Ya? Invertir tiempo en cosas que nos hagan felices. Esto es muy importante porque nosotros no solo vivimos para trabajar, no solo vivimos para estar enojados o estar encerrados en la casa, sino que necesitamos también tener un tiempo para hacer cosas que nos hagan bien, hacer cosas que nos hagan pensar que esto realmente vale la pena. Tenemos que también aprender a cuidar de nuestro cuerpo, hacer deporte, comer sano, como aparece en el monito, comer con moderación también, dormir lo suficiente y sobre todo lo que más sirve es adoptar una actitud positiva frente a la vida. Ya como les digo, tratar de ver el vaso medio lleno más que medio vacío. ¿Por qué? Porque nos va a hacer una experiencia, que las experiencias sean mucho más livianas. No va a cambiar quizás la situación en sí, pero va a hacer que yo sienta mucha más liviandad al momento de pasar o procesar esa situación. Ahora, herramientas para controlar la frustración. Es importante reconocer cuando nos sentimos frustrados. ¿Ya? Es importante reconocer cuando sentimos cualquier emoción. A ver, de un mensaje. Dice Ross, una frase que se puede usar es: ¿qué haría desde el amor en esta situación? Mira, qué buena pregunta esa. No se me había ocurrido. ¿Qué haría desde el amor en esta situación? Mira qué bonito. Muy bien, Ross. No se me había ocurrido que esa pregunta es una pregunta bastante profunda y que te hace ver las cosas desde otro punto de vista. Te obliga un poquito a pensar porque te habla desde el amor, o sea, te pone en una situación en donde tú estás feliz, piensas en el otro, ¿cierto? Te obliga a ponerte en una situación mucho más amena para poder ver aquello que te hace enojar, aquello que te hace sentir enojado. Ya, entonces íbamos en que es muy importante reconocer cuando nos sentimos frustrados y es importante reconocer cuando nos sentimos de cualquier forma en general. Como les decía, y como dato pueden aprender a usar esa ruedita que les mostré si es que les cuesta identificar las emociones, porque no es fácil. Nadie nos enseña a identificar las emociones. De repente las emociones vienen como una pelota que se nos pone en el pecho o en la garganta y no sabemos de qué se trata esta pelota. Entonces, parte de poder ir desarmando esa madeja de lana es poder identificar qué emoción estoy sintiendo. Confiar en tu potencial. Esto es importante porque si no confiamos en nosotros mismos, ¿quién va a confiar en nosotros?
Nosotros tenemos que ser las primeras personas en querernos, en confiar en nosotros mismos, en darnos ánimo y también conocer nuestras limitaciones. No podemos pretender hacer cosas que sabemos que no podemos hacer, porque eso va a generar mayor frustración. El hecho de fracasar muchas veces cuando tenemos una limitación nos va a llevar a sentirnos mal. ¿Ya? Un tip importante es no tomar nada personal. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, si estamos en el trabajo o estamos en la familia, con la familia, y nos ponemos a discutir sobre una situación, voy a poner el ejemplo del trabajo, creo que es mejor en el ejemplo del trabajo. Nos ponemos a discutir sobre una situación de trabajo. ¿Ya? Hice mal la pega, me equivoqué. Y una persona, un compañero, mi jefe, etcétera, me reta y me dice, no, pero es que lo hiciste mal, te equivocaste, debiste haber hecho esto y no esto otro. Y yo me tomo ese reto como si la persona me odiara. Personalmente, me lo tomo personal, como si yo, Daniela, fuera la peor trabajadora del mundo. Obviamente lo voy a pasar súper mal y me voy a sentir súper frustrada porque voy a sentir un fracaso como persona. Y no me voy a estar dando el espacio de darme cuenta de que el área laboral es justamente eso, un área de mi persona. No soy yo por completo. Entonces, darme cuenta que en este caso, mi jefe, mi compañero, me indicó que hice las cosas mal, pero no es que tenga un problema conmigo, sino que tiene un problema con lo que hice. Y eso no es algo personal conmigo. Y finalmente, meditar. Meditar es difícil, no es fácil. La gente piensa que es dejar la mente en blanco o alcanzar el nirvana, alinear los chakras. Pero no, es algo un poco menos complejo que eso, pero no deja de ser difícil. El meditar se trata de ver pasar nuestros pensamientos como si estuviéramos viendo pasar un tren, por decirlo así. ¿A qué me refiero? Me refiero a que nosotros tenemos que empezar de repente a observar nuestros pensamientos, en el sentido de que, por ejemplo, si es que yo estoy tratando de meditar y empiezo a pensar en lo que tengo que hacer de almuerzo mañana. Tengo que parar un minuto y decir, oh, estoy pensando en el futuro, estoy pensando en lo que voy a hacer de almuerzo mañana. Tomo este pensamiento y lo dejo ir. No ahondo más allá en el pensamiento, sino que lo tomo, lo dejo ir. Y va a llegar otro pensamiento, inevitablemente. Y tengo que hacer lo mismo. Lo tomo y lo dejo. Eso es la meditación. Darme cuenta que los pensamientos aparecen, verlos, no ahondar en ellos y dejarlos pasar. Entonces, vamos a hacer la primera actividad del día de hoy. Son solo 3 preguntitas. A ver, tengo un mensaje. Ross dice, exacto, y también para poder entrar en meditación es importante primero poner atención a la respiración y eso nos lleva a meditar. Justamente. Tenemos que comenzar con la respiración y posteriormente poner atención a nuestros pensamientos porque la respiración después se va a ir dando sola. Ya, la actividad, primera actividad. Vamos a ver qué es. Ya, alcanzamos a tener esta media horita y de ahí recreo. Primera pregunta. ¿Cuáles son las principales situaciones que pueden afectar la salud mental de las personas? 2. Reconozca alguna de estas características de la pregunta número 1 en su vida cotidiana. 3. Reconocer los problemas y las consecuencias generadas por un trabajo excesivo en los conductores. ¿Ya? Vamos a dar, justo tenemos media horita. Vamos a hacer lo siguiente.
media hora para enviar el trabajo, a las 9 me envían el trabajo, y de 9 a 9 y media tenemos break, ¿ya? Entonces nos estaríamos viendo a las 9 y media, espero hasta las 9 sus trabajos. ¿Les parece? Sí, está bien. Ok, Sí, de acuerdo. perfecto. Ya. Volvemos a las 9 y media entonces.